No. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Daniel, buen día Nicolás, buen día a todos y a todas. Bueno, nos encontramos hoy en un día típico, ¿sí? Para quienes no me conocen, yo soy el doctor Dominoni. Ustedes van a tener conmigo clases el día martes, usualmente de cada semana, salvo excepciones como ha sido en esta semana, con lo cual ustedes van a tener siempre diagramado lo que es la clase en función de lo que está establecido conforme el cronograma de quien hace a las veces de titular en el día de la fecha, ¿sí? Si escuchan un poco bajo el volumen o la voz un poco complicada, es que estoy efectivamente en estado gripal, que quiero darles la clase lo mejor posible para que se escuche bien. Cualquier cosa me señalan, por favor, vía chat, alguna cuestión, alguna pregunta, ¿sí? Nosotros, en cuanto a lo que es la mecánica de clase, la planteamos en función de no hacer una clase magistral, sino simplemente de utilizar, digamos, los conceptos y los recursos que tenemos desde el código y desde los libros y artículos que ustedes puedan servirse para poder reflexionar sobre las cuestiones. Ustedes van a ver que la modalidad personal en lo que hace a la clase siempre se sostiene en función de PowerPoints que tratan de captar la atención. No son PowerPoints con contenido acabado del tema, pero sí con el contenido marcado sobre aquellos puntos que pueden llegar a ser o complicados para ustedes en lo que es la lectura, o complicados en función de la interpretación, ¿sí?, que puedan llegar a tener final luego de la lectura de los temas. Ustedes como alumnos de obligaciones y alumnas de obligaciones, ya por lo menos han transitado estas casi 2 semanas, ¿sí?, teniendo una idea o una noción aproximada de lo que significa la materia. ¿Por qué digo una visión aproximada y tan rápido dentro de las 2 primeras semanas y ya vimos todo? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que medianamente ustedes, cuando ingresan a la materia y empiezan a leer o a escuchar, empiezan a darse cuenta que nuestra materia es quizás una de las más ejemplificativas de lo que ocurre en la realidad permanentemente. ¿Con esto qué les quiero decir? Ustedes saben que, bueno, por algo estudiamos en la carrera todas y cada una de las materias que conforman el plan de estudios, ¿sí? Pero hay ciertas materias en donde el reflejo de la realidad es constante,
y la respuesta legal, normativa, es muy lógica. Y en este caso, primer como consejo que yo les puedo dar a ustedes es que siempre que busquen algún tipo de ejemplo o tratar de, porque hay temas que revisten cierta intensidad, o tratar de justificar lo que están entendiendo, ver si lo están entendiendo con algún ejemplo, siempre los ejemplos tienen que ser de algo de la realidad. No busquen algo muy aislado, porque todo lo tienen al alcance de la mano. Es cierto también que, como me ha pasado a mí cuando cursé la materia en su momento, yo recién salía del colegio, del secundario, la materia es una de las primeras, digamos, más específicas y complejas del área civil, y muchas veces yo me preguntaba, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es un cheque? ¿Qué es un pagaré? ¿Qué es un título de crédito? ¿Qué es consignar? ¿Qué es mora? O sea, son todos conceptos nuevos que ustedes van a ir día a día solidificando, no solo con las clases, sino con el material de lectura. Esta materia lo que requiere es una continuidad, ¿sí? Ustedes van a ver que hay innumerables cantidades de apuntes en la Facu o que pueden adquirir en diferentes lugares, que resumen la materia a aspectos centrales, ¿sí? Pero esos apuntes no son abarcativos de todas las cosas que ustedes por ahí tienen que comprender, ¿sí? No con esto estoy diciendo que hay que desecharlos sin más, sino sepan utilizar los apuntes útiles, valga la redundancia, ¿sí? Porque hay apuntes en donde hasta están identificados colegas de esta materia que muy probablemente no han dicho lo que está señalado allí, ¿sí? Por eso siempre, ante la duda, primera respuesta, tienen que mirar ustedes lo que es el código. El código les da a ustedes todas y cada una de las respuestas. En caso de no poder obtener esa respuesta, ustedes van a ir, piensen un poquito para atrás en la materia y en la carrera, van a ir a algo de introducción al derecho, teoría general del derecho, que es lagunas, conceptos vacíos, supuestos en donde no tenemos una respuesta judicial adecuada o una respuesta legal, ¿sí? Entonces vamos a tener que recurrir a principios generales, a la costumbre, ¿sí? A todo aquello que complemente por ahí en ustedes como alumnos, el día de mañana como abogados y el día de mañana también como magistrados o trabajando en el Poder Judicial, que complemente ese razonamiento adecuado que requiere una sentencia o una resolución judicial, ¿sí? Sobre esa base, ustedes ya tienen establecido, ¿sí?, un camino. El camino es lectura, ante la duda, siempre el código a mano, siempre, y siempre también en clase, porque en la primera y segunda clase nuestra no lo vamos a utilizar tanto, pero después sí, vamos a hacer algún tipo de ida y vuelta. Entonces, si eso lo acompañan con una lectura más o menos en orden y temporal de los temas que vamos dando, el futuro es promisorio, ¿sí? Así que simplemente esta introducción mía a los efectos prácticos de la cursada y un acompañamiento para con ustedes para que salgan lo mejor posible en la cursada y que la comprendan. No solo que la aprueben, sino que la comprendan. Bueno, al día de hoy, ustedes ya saben, o por lo menos ya han escuchado el concepto de que es una obligación. Nosotros antes de empezar a cursar la materia sabíamos, bueno, una obligación y yo estoy obligado. ¿Qué significa estar obligado? Y bueno, estoy sujeto a lo que yo estoy diciendo. En términos vulgares, estoy sometido a la palabra que di. Entonces tengo que cumplir con aquello que prometí, ¿sí? Ustedes van a ver que esa situación de obligación muchas veces sale muy visible cuando hay contrato, en donde yo tengo o celebro un acto con otra persona, en donde establecemos vía contrato un sistema en donde yo, por ejemplo, compro una cosa
y el otro venda, y yo abone un precio, y yo esté esperando que me entreguen esa cosa. ¿Sí? Esta es una obligación que surge de un contrato. Claramente, la fuente es contractual. Pero no todas las obligaciones tienen origen contractual. Ustedes tienen que pensar que más allá de lo que es el vínculo personal de los sujetos, ¿sí? Existe un principio general del derecho que lo han estudiado y lo han visto en varias materias y lo van a ver a lo largo de la carrera, que es el principio general de no dañar al otro, el principio general del alterum non ladere, se dice, en virtud del cual ese principio es: yo no debo dañar a otro, y en caso de dañar, bueno, debo reparar las consecuencias de ese daño. ¿Esto qué es? Es aplicable tanto a un contrato que yo no cumplo y genero un daño en la otra parte porque tenía una expectativa cierta y razonada de que yo le iba a cumplir y él obtener la prestación, o también que genera un daño en virtud de una inexistencia previa de vínculo entre los sujetos. Esta inexistencia hace, por ejemplo, de una persona que atropella a otro, a un peatón, le causa un daño. ¿Sí? Al causarle daño, ¿sí? Hay un sujeto que debe ser reparado, que debe ser por lo menos vuelto al estado anterior de la mejor manera posible, si es posible. ¿Sí? Esa reparación, en muchos casos, se resume en lo que es una indemnización de daños y perjuicios con base netamente económica, le hace dinero. ¿Sí? Pero ¿a qué voy con esto? Voy a algo puntual. Si nosotros tenemos un principio general de no dañar, aplicable a todo tipo de relación jurídica, cuando yo infracciono ese principio general de no dañar, inmediatamente me constituyo en obligado a reparar. Es decir, es un deber jurídico el no dañar. Yo debo jurídicamente no dañar a otro. Pero si dañé, ahora tengo la obligación de reparar. Esto que parece un trabalenguas es algo simple para que ustedes comprendan la mecánica de lo que es el día a día en materia obligacional y en materia de daños y perjuicios. ¿En dónde? Yo tengo una obligación y la obligación la tengo que cumplir. Si no cumplí el principio general de no dañar, debo reparar. En función de esto, vemos que en el enlace entre un sujeto que es acreedor y un sujeto deudor, existen figuras, ¿sí?, que hacen la propia intervinculación. ¿Figuras en qué sentido lo digo? En el sentido de que, bueno, ¿cómo es posible que nosotros entendamos este vínculo y cómo se puede satisfacer satisfactoriamente, valga la redundancia, ¿sí?, ese vínculo para que ambas partes queden satisfechas? Lo repetí varias veces a propósito. Es decir, ¿cómo hago yo para que, si me vinculé con otra persona, ambas partes estemos satisfechas y cumpliendo con lo que me comprometí y recibiendo aquello que la otra parte se comprometió a entregar, si es que hay una reciprocidad? Esto que les estoy explicando se resume en el concepto de la figura que ustedes seguramente vieron ayer con el doctor Rodríguez Arauco, que es el concepto de la figura del pago. Pago como cumplimiento exacto y específico de la prestación. Es decir, pago como cumplimiento tal cual lo establecido por la obligación que cada uno asumió. Esto, así, a ustedes les va a empezar a marcar un caminito. El caminito es, bueno, si yo cumplo tal cual como está establecida la obligación, yo me libero. Y si me libero, y nadie más me puede reclamar esta obligación, evidentemente hay pago como figura extintiva de una obligación.
Pago no es el desembolso, seguramente ya lo vieron ayer, no es el desembolso económico, pagar en el sentido vulgar, entregar dinero. Pago es la entrega real de aquello que se comprometió uno a entregar, sea dinero, sea una cosa, o también sea una abstención, porque ustedes saben que las obligaciones son de dar, hacer y de no hacer. Y el pago es también guardar silencio, cuando hay una obligación en donde se establece la omisión de abrir la boca. No se puede abrir la boca porque si abre la boca vulnera un secreto que le fue confiado a usted y genera daño. ¿Se entiende? Sobre este concepto, ustedes ven que nos podemos ir aún más atrás. Ustedes saben que la obligación se constituye por varios elementos: sujeto, objeto, prestación, causa, vínculo. ¿Sí? Si esto lo traspolamos a lo que es la figura del pago como concepto, ¿sí? En el sentido de pago como extinción que libera al deudor, nosotros vamos a ver que siempre la causa o razón del pago va a estar dada en aquello que se comprometió el sujeto deudor. O si son ambos deudores, lo que se comprometieron recíprocamente. Esto es algo muy simple y esquemático para poder llegar a entender esta situación en donde en un vínculo jurídico existente entre dos sujetos hay uno que es el pagador, el solvens, ¿sí? Que en definitiva va a ser el deudor, el tercero interesado o el tercero no interesado. También puede haber un tercero, ¿sí? Que con asentimiento del deudor o con ignorancia propia del deudor puede abonar en algunos casos. Entonces, esto va a empezar a marcarles a ustedes un tema. Yo, como sujeto del pago, lo que tengo que hacer, ¿sí? Es pagar entregando el objeto tal cual como está establecido en este vínculo jurídico obligacional. Si yo lo aplico de esa manera, el objeto, al participar de ciertos o tener ciertos principios que hacen a la identidad, yo entrego lo mismo que me obligué. A la integridad, yo entrego la total extensión de lo que me obligué, ni más ni menos. A la propiedad, yo entrego algo que es mío. A la disponibilidad, yo entrego algo que no está embargado y yo no estoy inhibido de entregar. Yo entrego algo en ausencia de fraude, no perjudico derechos de terceros. Bueno, esto que hacen los principios del objeto del pago es el reflejo de pagar para liberarme, en el sentido de poder buscarle la solución, digamos, a esta obligación. Sobre este fin, o sobre este camino, ¿sí? Yo les empiezo ahora a compartir pantalla de lo que es el Power que vamos a tener en el día de hoy. ¿Alcanzan a ver? No. No, profe, no se ve nada. No, Secretaría Académica, acá tengo un mensaje. A ver, Secretaría Académica, si se encuentra, por favor, si me puede habilitar la función compartir pantalla. Ahí está, profe, ahí te pasaron de operador. Ah, muchas gracias, Secretaría. No sé quién está hoy, pero gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con las cuestiones relativas al pago que vamos a analizar hoy con un poquitito más de profundidad, no tanto en la generalidad como hemos estado hablando.
dentro de lo que es el tema puntual, bueno, ya analizamos la cuestión de dónde viene, ¿sí? O dónde puede llegar a venir la causa o motivo del pago, ¿sí? Nosotros tenemos la regla del lugar de cumplimiento, competencia, o lo que se llama el principio de localización. Este principio de localización está establecido en principio en los artículos 873 y 874, establece que siempre el lugar de pago lo pueden acordar las partes. Bueno, pero con esto no me está explicando nada. En realidad es algo sentido común. Sí, claro, lo pueden hacer las partes de manera expresa o tácita, no hay ningún drama. El tema está en que si no lo establecieron y tampoco indicaron absolutamente nada, el principio o regla general es el domicilio del deudor al tiempo de nacer la obligación. Es decir, si el deudor se vinculó con el acreedor en Mar del Plata, el lugar de pago es Mar del Plata. ¿Por qué? Porque es el lugar al tiempo de nacimiento de la obligación. ¿Qué pasa? Esto admite ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando se habla de dar cosa cierta y la cosa se encuentra habitualmente en otro lugar, en cuyo caso, ¿sí?, se entrega en ese lugar, en donde, por ejemplo, yo tengo un vehículo marítimo que siempre está en el puerto de Buenos Aires. ¿Dónde está? En el puerto de Buenos Aires. ¿Dónde se entrega? En el puerto de Buenos Aires, por ejemplo. También hay excepciones cuando se habla de obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo. ¿Qué sería la obligación bilateral de cumplimiento simultáneo? Bueno, hay obligaciones a cargo de ambas partes y que ambas partes las deben cumplir en forma simultánea. Entonces, siempre esa simultaneidad va a determinar dónde se cumpla la obligación principal. Si la obligación principal debe cumplirse en algún lugar, aunque no se haya dicho nada, ese es el lugar donde se tiene que cumplir. Hasta ahí, digamos, no descubrimos América. Pero ¿qué pasa? Supónganse que acá yo les pongo para pensar, ¿sí? Si el lugar de pago es el domicilio del deudor y él vive en Mar del Plata, y durante la vigencia de la obligación se muda, ¿a dónde voy yo a reclamar, yo como acreedor? ¿Tengo que reclamarle acá en Mar del Plata o tengo que reclamarle en el domicilio actual Santa Rosa? Bueno, esto que no era claro, si bien estaba establecido en el Código de Vélez, no era claro en algunas situaciones, como por ejemplo, si yo estoy arrendando un campo porque tengo ganados y ese ganado, ¿sí?, hace que me haya mudado a otro campo de alquiler que se encuentra, por ejemplo, acá los marqué como ejemplo, en La Pampa. ¿Yo dónde tengo que recibir el ganado? ¿Lo tengo que recibir en Mar del Plata o lo tengo que recibir en La Pampa? Porque este pensamiento me va a llevar a mí a, por ejemplo, ver los gastos del pago, los gastos para cumplir con la entrega de la prestación adeudada. Entonces, esto que les planteo acá, y que nos viene rápidamente como respuesta simple, es, bueno, en definitiva, entender que esa cuestión tiempo, ¿sí?, o el factor tiempo, ¿sí?, es un elemento más que va de la mano de toda obligación o todo cumplimiento obligacional. Y ese tiempo también es el que va a determinar, ¿sí?, en ciertas circunstancias, dónde y cómo debe ser cumplida una obligación. Sobre esta base, nosotros tenemos ya como regla que el lugar de pago es el lugar convenido. Y si no está convenido, es el lugar en donde la cosa se encuentra o en el domicilio del deudor al momento de vincularse.
pueden pasar dos cosas. Puede pasar que, por ejemplo, yo también tenga un campo en La Pampa, y si a mí me entregaban aquí en Mar del Plata el ganado, yo tenía que llevarlo a La Pampa, en un camión jaula. Y en esos camiones tenía un costo bastante elevado, y por ahí me va a convenir directamente ir a La Pampa a que me lo entreguen allá, porque lo traslado de campo a campo ahí cercanamente. Bueno, estas son opciones, y esas opciones siempre va de la mano de lo que es la buena fe. La buena fe en donde no se modifique la estructura obligacional. Ustedes vieron seguramente en la primera clase con el doctor Lustanó el principio de buena fe y cómo rige la buena fe. Específicamente, ustedes tienen que el principio general de la buena fe, que es un principio general del derecho, está normativizado en el artículo 9 del Código Civil y Comercial. Al estar en el artículo 9, nosotros ya sabemos que ese principio general va a regir siempre en todo vínculo entre las partes. Quien de buena fe se maneja, de buena fe debe cumplir. Y ese principio trae aparejado otros subprincipios, que seguramente también lo han escuchado, que es el de la doctrina de los actos propios, o de los propios actos, que es un principio en donde yo no puedo negar algo que yo manifesté anteriormente. Vulgarmente es, no puedo borrar con el codo lo que escribo con la mano. Y en la práctica es, si yo me presento a un juicio y niego, y después, en oportunidad de una audiencia, reconozco algo que expresamente y enfáticamente lo negué, estoy confrontando esa buena fe. Entonces, ese principio de la buena fe hace que también sea aplicable en situaciones como esta, en donde el lugar de pago sea otro actualmente al originalmente establecido, que puede ser porque ambas partes se ponen de acuerdo o porque, supónganse, a ambas partes le conviene que sea entregado en tal lugar para evitar gastos, ¿sí? Como en este caso. Ahora bien, yo les decía, un elemento o factor superlativo en las obligaciones es el elemento tiempo, ¿sí? El tiempo opera de tal manera que ese principio general que han escuchado ya y que van a ver en los libros varias veces, que es que las obligaciones nacen para ser cumplidas, que llevan en sí el germen de su propia muerte, o que nacen para ser cumplidas rápidamente, es lo que los diferencia de otros derechos, como los derechos reales, en donde yo, cuanto más tiempo pase como amo y señor en una relación de señorío sobre una cosa, más derecho tendré. En las obligaciones, cuanto más pasa el tiempo, más puedo perder yo, ¿sí?, la posibilidad de ejecutar o reclamar civilmente una obligación. Entonces, para ver ese factor tiempo en su plenitud, cuando opera dentro de lo que es la figura del pago, nosotros tenemos que tener en cuenta que el tiempo, como regla, ¿sí?, determina que en aquellas obligaciones que no tienen absolutamente ningún condicionamiento, que no tienen, cuando hablo de condicionamiento lo digo en términos vulgares, sería cuando no está sometido a ninguna modalidad de cumplimiento, y cada una de las partes sabe lo que tiene que entregar. Por ejemplo, voy al almacén, compro una gaseosa, pago, el otro recibe y nos vamos. ¿Qué hay? Una obligación de exigibilidad inmediata, contraentrega del precio en suma de dinero, yo me llevo el producto. ¿Qué es? Obligación pura y simple. No hay ningún problema porque la exigibilidad es inmediata. Ahora bien, puede ser que haya ciertas obligaciones en donde esté condicionado el cumplimiento a que ocurra algo en razón del tiempo. Por ejemplo, la obligación a plazo puede ser expresa cuando yo tengo, ¿sí?, un día puntual para
el reclamo. Por ejemplo, yo me obligo a entregar el día 27 de agosto de 2021 la suma de tanto a, voy a recurrir a quien tengo aquí a mi lado, Florencia Fernández. Yo sé que hoy tenía una fecha precisa y establecida de tal manera que hacía que hoy yo tuviera que pagar. Por otro lado, puede ser que sea un plazo incierto, pero que efectivamente, ¿sí?, yo lo conozca. ¿Y cómo lo conozca? Y claro, o sea, yo debo cumplir una obligación el día del cambio de presidente. ¿Y cuándo es el día del cambio del presidente? Y en una regla general sería en diciembre del año 2023. Pero, ¿qué día? Lo desconocemos, porque eso no depende de nosotros. Lo que sí sabemos es que si ese día hay cambio de presidente, yo sé que la obligación debe ser cumplida ese día. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos diferencias de plazo cierto e incierto, en donde yo debo cumplir el día del vencimiento. También me encuentro con situaciones en donde haya plazo tácito, o en situaciones en donde, según lo que determina el tiempo, la propia naturaleza y circunstancia de la obligación conduce a que deba ser cumplida. ¿Y cómo es esto? Y si yo tengo mercadería que es perecedera, ¿cuándo debo entregar esa mercadería? La respuesta es clara, mientras tenga vida útil, ¿no? Entonces, si yo entrego una mercadería, supónganse un camión jaula de verdura, ¿sí? La verdura tiene que estar buena para vender. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de ese producto, ¿sí?, hace que si no se cuida y no se vende rápidamente, se pierda. Esto hace a la cuestión tácita, la propia naturaleza y circunstancias de la obligación. Como por ejemplo, el día que me case me tenés que entregar el smoking, supónganse. ¿Sí? Sabemos que la propia naturaleza y circunstancia de la obligación va a determinar que el día que se case va a utilizar el smoking, ni un día antes ni un día después. Entonces, el lugar de cumplimiento va a ser el lugar establecido por las partes, y el tiempo de cumplimiento va a ser ese, el que estableció la propia naturaleza y circunstancia de la obligación. Porque si yo se lo entrego posteriormente, carece de sentido y no hay en el acreedor esto que les repetí varias veces antes a propósito, que es la satisfacción. Si no hay satisfacción del acreedor, lamentablemente, la obligación no va a estar cumplida. Y ustedes van a decir, pero es un concepto muy subjetivo. Eso dependerá de cada uno. No, se analiza objetivamente. La satisfacción está dada en recibir aquello que las partes establecieron como objeto del pago. ¿Comprenden? Entonces, bajo esas circunstancias, necesariamente debe ser cumplido conforme el caso en particular. También hay supuestos en donde se habla de plazo indeterminado. Y este plazo indeterminado muchas veces genera en los alumnos dificultades. ¿Por qué? Porque trato de entender o de interpretar, ¿sí?, cuándo tengo que cumplir, pero no sé cuándo cumplir. Por ejemplo, si yo tengo una obligación en donde le digo, pagame cuando vos quieras, o cuando vos puedas, o cuando mejores de fortuna, ¿cuándo cumple el sujeto deudor? Y cuando quiere, cuando puede, o cuando mejore de fortuna. Perfecto. Pero ¿cuándo es? Efectivamente. Y habría que ver de acuerdo al caso. Sí, sí, pero uno puede considerar que mejora de fortuna el sujeto, y el sujeto, que supuestamente mejoró de fortuna, considerar que no mejoró de fortuna. Entonces, acá se plantean las dificultades.
las dificultades que hay que entender en función de esto que les empieza a salir a ustedes en la pantalla. ¿A quién favorece el plazo? El plazo muchas veces se entendió que no está establecido a favor del deudor. En algunos otros no, está establecido a favor del acreedor. Y como regla, el plazo, en definitiva, está establecido a favor de ambas partes. ¿Por qué? Porque muy probablemente, en cuestiones de dinero, ¿sí? Donde hay una obligación de dar sumas de dinero, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, los intereses engrosan la deuda. ¿A quién le beneficia que se engrose? Y rápidamente te van a decir, y al acreedor. Y no sabemos si es beneficioso o no, porque por ahí el acreedor necesitaba ese dinero para disponerlo para otro acto, otro préstamo o la utilización para otra cosa en particular. Misma situación es si yo compro, por ejemplo, una sociedad cerealera, una determinada cantidad de granos, y le digo, bueno, me lo van a entregar el 1 de septiembre. Y hoy viernes 27 me llaman y me dicen, mira, Dominoni, está disponible ya la tonelada de granos que vos pediste, así que ya te la llevamos al campo. A priori, parecería ser que, bueno, yo soy el acreedor, voy a estar satisfecho en que me lo entreguen, aún antes. Y la respuesta es negativa, porque por ahí yo no tengo disponible el campo, lo tengo alquilado, o no tengo un silo preparado, o no compré lo que se llama el silo bolsa para yo depositar esos granos. Y si lo hago ahora, tengo que gastar una suma de dinero que no tenía prevista porque yo lo había considerado desde el 1. Y son 5 días que, si me lo entrega anticipadamente, me perjudica en lo patrimonial. ¿Comprenden? Entonces, esto hace que ya el plazo, dentro de lo que es el cumplimiento de la obligación como pago, ¿sí?, rija a favor de ambas partes. Y aquel deudor que quiera cumplir antes del plazo no tiene derecho a obtener ningún tipo de beneficio o descuento por pagar antes. ¿Por qué? Porque la obligación está establecida de esa manera. Y él ya sabe a qué atenerse. Es decir, antes el deudor no tenía ningún tipo de vínculo con el acreedor. Decidió voluntariamente vincularse, por ejemplo, por medio de un contrato. Es decir, el contrato es ley para las partes. Al ser ley para las partes, ese contrato hace que necesariamente deba ser cumplido, conforme lo pactado, pautado y convenido. Esa conformidad hace a los principios del objeto del pago: integridad, identidad, localización y temporalidad. Es decir, tengo que entregar lo mismo que me comprometí en la idéntica extensión, en el lugar convenido, ¿sí?, el tiempo convenido. Ni más ni menos. Entonces, ahora bien, acá yo les puse situaciones como, por ejemplo, cuestiones que van relacionadas con quiebra, no constituir garantías. Esto lo paso por alto porque es algo que lo van a ver más adelante, o lo vamos a ver nosotros más adelante. Ahora bien, nosotros hemos dicho, ¿qué pasa en situaciones en donde le digo a mi acreedor, o convenimos con un acreedor, por favor, dame la posibilidad de pagarte cuando yo pueda? Y el acreedor lo acepta. ¿Cuándo es esa oportunidad? ¿Cuándo temporalmente es exigible? Supónganse que yo mejoro de fortuna. Soy un asiduo jugador de lotería y me gano un premio importante de lotería que sale en el diario: Marplatense ganó la lotería, bla, 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 500.000 pesos. He mejorado de fortuna, sin lugar a dudas. Ese mejoramiento hace
al interés del acreedor? Y claramente, porque el acreedor lo que quiere es que se le cumpla una obligación que, por no haberse dado cuenta o por haberlo hecho de esa manera, no estableció nunca la posibilidad de ser ejecutada esa obligación. A la obligación le está faltando algo. El factor tiempo como elemento final para poder reclamar esta obligación. ¿Se entiende? Entonces, en estos casos, el cuándo me va a pagar se resuelve rápidamente. No sé si quería hablar algo. No. El plazo vence cuando hay una mejora real de la fortuna de esa persona, ¿sí? ¿Y cuándo es la mejora real? Y bueno, cuando yo puedo acreditar como acreedor, ¿sí?, que el deudor ha mejorado. ¿Y cómo opera la situación? Opera, por ejemplo, conforme está establecido en el 890. Es decir, yo reclamo el cumplimiento de la prestación y el deudor es quien debe demostrar lo contrario, es decir, que no mejoró y que al no haber mejorado no puede pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos casos, si no lo acredita el deudor, que es quien está en mejores condiciones de acreditar, ¿sí?, el juez lo va a condenar, seguramente, y le va a fijar, por ejemplo, el pago en cuotas. Bueno, debes tal suma, no has mejorado fortuna, no acreditaste ningún impedimento para cumplir, bueno, vas a cumplir en 5 cuotas mensuales y consecutivas de tanto. Ese es el supuesto clarito del pago a mejor fortuna. Pero mientras tanto, ustedes fíjense algo que les dije. El juez va a fijar. En el mientras tanto, ¿qué es lo que a mí me preocupa o me marca el camino en aquellas obligaciones en donde no tengo establecido el tiempo de cumplimiento? Y bueno, cuando no hay un plazo fijado, expresa o tácitamente, yo, acreedor, tengo que ir al juez a pedirle que, de acuerdo a las circunstancias propias de esta obligación, y yo no haber establecido un plazo, una fecha para el cumplimiento, le solicito, señor juez, fije, conforme la modalidad y práctica de esta obligación, un plazo de cumplimiento. Bueno, en estos casos, ¿cómo lo entendemos o cómo lo resumimos? Lo entendemos de esta manera. Yo, juez, aprecio las circunstancias del vínculo contractual de estos dos sujetos y veo que el acreedor le dio al deudor una suma de dinero X y el deudor está eximido de cumplirlo porque no se estableció una fecha. Bueno, entonces, de acuerdo a la práctica propia de estos contratos de sumas de dinero, entiendo yo, como magistrado, conforme las reglas de la sana crítica, eso que seguramente han escuchado en Elementos, materia anterior a esta, que en este caso el deudor debe cumplir esta obligación en una modalidad usual como está establecida convencionalmente, que es, y son préstamos dinerarios de 1 año. Entonces, si se celebró la obligación, no se puso plazo, bueno, se determina que el plazo de esta obligación es 1 año, por ejemplo, a partir de la fecha que hoy estamos fijando en la sentencia. Fíjense lo que les estoy diciendo, para tenerlo bien en claro. El juez no está diciendo cumpla, está diciendo, le pongo fecha final a esta obligación para que sepan las partes cuando hay un vencimiento de la obligación. Y cuando el deudor ahí sí sepa cuándo debe cumplir. ¿Sí? Esto es clave
¿Por qué? Porque cuando ustedes ven el tema de no estar identificada la fecha de cumplimiento o la fecha de pago, le hace el plazo, es indeterminado, ¿sí? El tiempo lo va a determinar el juez conforme lo que estime el juez. Lo puede hacer a pedido de cualquiera de las partes. Usualmente siempre es el acreedor porque es el acreedor el que quiere que se le cumpla. Pero también puede hacerlo a pedido del deudor. Y se establece como regla en el 871, en el apartado D, que esta determinación se va a determinar por el plazo más breve posible. Es decir, tiene que ser una acción rápida. Nosotros tenemos una obligación que surge de un contrato, pero esa obligación no es exigible. Entonces, para ser exigible, rápidamente el juez tiene que fijar, conforme los criterios de costumbre y de práctica usual de estos contratos, ¿sí?, una fecha que estime adecuada para el vínculo de las partes, cuyo caso, de no cumplir, ya esa fecha opera como plazo cierto, y al día siguiente de no cumplir, como decían los romanos, el tiempo interpela al hombre, es decir, cuando se cae la hoja del almanaque del día que vos tenés que cumplir, ya sabés que empezás a pagar intereses y soportás todo aquello que traiga aparejado el incumplimiento de la obligación. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo también yo puedo, en circunstancias en que no tengo el plazo establecido, decir, bueno, basta? Bueno, cuando renuncio, ¿sí?, al plazo, o, por ejemplo, en caso de muerte del deudor, en donde si se le dio plazo o hay un tiempo para el cumplimiento y esa persona muere, ya se entiende que, ustedes saben que un principio general de nuestra materia es que los efectos se producen entre las partes y los sucesores a quienes continúan. ¿Sucesores de qué tipo? Particular, porque sucesores de tipo universal son los herederos en caso de muerte y en un proceso de sucesión, por ejemplo. En estos casos, ¿sí?, si yo le di el plazo a mi deudor, el plazo ese no sigue beneficiando a sus herederos. El plazo fenece y la obligación está expedita para reclamar por la propia muerte del sujeto deudor. ¿Se entiende? Entonces, estas son las diferentes circunstancias de lo que es el tiempo del pago. Ahora bien, en cuanto a lo que es gastos del pago o los gastos que se deben efectuar en función del cumplimiento exacto y específico de la prestación debida, ¿sí?, hay un silencio llamativo. ¿Por qué? Porque no dice quién los debe soportar, ¿sí? Y esto, acá les puse yo, piensen en un transporte, en un flete, en el traslado de mercaderías. Muchas veces hay gastos que son mayores por ahí que las propias cosas que uno compra o pretende, o las prestaciones que uno espera recibir. Entonces, ¿cómo lo aplico en la práctica para que esto no sea engorroso o dificulte una obligación o el cumplimiento de una obligación? Y bueno, tengo yo que analizar quién lo debería soportar. ¿Y quién lo debería soportar? Y yo quiero cumplir. Yo quiero cumplir de tal manera que haga que, bueno, yo soporte los gastos en función de un beneficio que obtengo. Está bien, pero ¿cuál es el criterio que tanto doctrina y jurisprudencia consideran? Como principio general, siempre los gastos del pago son a cargo del deudor. Es decir, si el deudor se comprometió a entregar algo, siempre como principio general se hace cargo de los gastos. ¿Por qué? Porque eso hace a la integridad del pago.
recuerden el principio de integridad, que es que yo, acreedor, no solo no me veo obligado a recibir pagos parciales, sino que además, ¿sí? Yo puedo exigir el total, y si yo tengo una creencia, o me tienen que abonar a mí una obligación, una deuda, de 1.000 pesos, y me dan 999,99 centavos, esa obligación no está pagada, efectivamente, porque no hay integridad del pago. ¿Me siguieron? Entonces, necesariamente, lo que tienen que comprender es que todos los gastos del pago, al no estar indicado, el principio general hace que sean a cargo del deudor, aunque las partes pueden acordar eventualmente que lo sea a favor de, o que lo soporte el acreedor, ¿sí? Pero esta es la excepción. La excepción es el convenio privado, convenio de parte, en donde cambian ese principio general, ¿sí? ¿Me han seguido? Bien. O los cansé o entendieron absolutamente todo. Ojalá que haya sido la segunda opción. Así que bueno, con esta introducción general, nosotros ya entendemos o ya tenemos a la vista cómo implementar o cómo advertir la situación de, bueno, pago, cumplo, tal cual como me comprometí con la obligación y me libero. ¿Me libero para qué? Para que nadie venga a mí a reclamarme absolutamente nada a posteriori de lo que les estoy abonando o le estoy entregando. Piensen algo como regla, ¿sí? Tanto acreedor como deudor, salvo que sean medios chantunes, ¿sí? Quieren que la obligación se cumpla. Y quieren que la obligación se cumpla rápidamente. Y no hay mejor forma de que se cumpla que pagando, en el sentido técnico de la palabra. Entregando exacta y específicamente la prestación convenida conforme a las circunstancias de tiempo, lugar y modalidad, ¿sí? En relación a las personas. Si yo soy un tercero que no tengo interés alguno en otro vínculo jurídico, supónganse yo tengo acá, de lado a lado, tengo a Nicolás Amado a mi izquierda y a Bianca de la Torre a mano derecha. Supónganse que yo sé que entre ellos hay un vínculo jurídico en donde Nicolás le debe a Bianca X suma de dinero porque le está alquilando un departamento. Si yo me entero de que Nicolás le debe y voy a Bianca y le digo, Bianca, toma, te pago los alquileres, los cánones locativos de Nicolás, ¿sí? Bianca puede decir, bueno, te lo acepto. Y hace a su derecho el recibir esa suma de dinero. Acá hay un pago por una persona que es tercera, que ni siquiera Nicolás sabía que estaba pagando. Pero Bianca lo aceptó. Pero en una situación normal, ¿sí? Bianca podría decir, ¿y vos quién sos, Dominoni? Y no, yo soy conocido de Nicolás. Sí, pero vos no sos parte en este contrato que tengo con Nicolás, en donde Nicolás me alquila mi departamento. No, ya sé, pero bueno, yo me dedico a ser prestamista, entonces si yo te pago a vos, después le reclamo, no. Vos no tenés derecho a pagar. ¿Y qué es el derecho a pagar? El derecho a pagar es la calidad o cualidad propia del sujeto deudor que, si no le reciben el pago, puede ir conforme, dice Nico acá, conforme el ius solvendi, a pagar por consignación, es decir, por vía judicial o extrajudicial, ahora contemplado en el código, a pagar de otra manera. ¿Esto por qué se los digo? Porque seguramente ustedes ayer habrán visto el tema de lo que es el ius solvendi y el tercero interesado y no interesado. Y acá juega mucho
en el tema del pago, ¿sí? Esa situación en donde un tercero piensa en algo como regla, algo no jurídico. Los de afuera son de palo, el refrán, ¿sí? No te metás, ¿sí? Bueno, esa regla traducida en lo jurídico y traducida en nuestra materia sería: el tercero que carece de ius solvendi y no sufre ningún detrimento en su patrimonio, carece de toda posibilidad de pagar, en nombre propio o en nombre de tercero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún interés en esta obligación. Si lo acepta el acreedor, será una cuestión que lo aceptó, y después tendrá que resolver el que pagó con el deudor, ¿sí? En cuyo caso ahí van a estar todas esas acciones que seguramente habrán visto o que están estudiando o leyendo, que son las acciones para obtener la devolución de aquello que yo desembolse, lo que se llama la acción de reintegro o de reembolso, por ejemplo, ¿sí? Pero no los quiero ni las quiero marear con tantos conceptos por ahí amplios, sí dejarles ya cerrada, por lo menos esta parte de lo que es la idea de las circunstancias del pago, para así el próximo martes, que nos volvemos a encontrar, cerrar todo en función de lo que es la imputación del pago y el tema del pago por consignación. Que con esto todo el tema de pago estaría completo, ¿sí? Y en caso de dudas, ahí ya la clase que viene, como estamos ya viendo los últimos puntos del pago, ahí me hacen las preguntas que consideren en función de la lectura que tengan, ¿sí? Chicos, chicas, si alguien tiene una duda, me lo pregunta. Si no, damos esta clase en función de mi estado gripal, por concluida unos minutos antes, pero la vamos a continuar con el tema de la clase que viene. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Bueno, espero que haya... Gracias, profesor. Sí, Chao, profe. espero que se haya entendido y bueno, gracias a ustedes también por estar presentes. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el día martes. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Gracias.